Agradezco entonces a todos los que han venido. Agradecemos a Emilio Abud, que hoy nos va a hablar del tema de energía. Emilio es un hombre que tiene antecedentes importantes en la materia. Es ingeniero, cual es un mérito grande. Se ha especializado en el tema de energía, en el tema ambiental. Ha trabajado como consultor en estos asuntos. Fue secretario de Energía de la Nación, secretario de Energía y Minería en realidad. Formó parte de ese grupo que se destacó tanto de los ex secretarios de Energía, que hicieron aportes muy relevantes en los últimos años y hoy constituyen un equipo que supervisa, vigila y mira atentamente todo lo que ocurre en el sector. Particularmente Emilio forma parte de un grupo que se constituyó en un grupo asesor del Gobierno Nacional, de esos secretarios. Es director de YPF por las acciones clase A, que son las acciones del gobierno. Es consultor no solo del gobierno, sino de otras instituciones y particularmente forma parte del consejo asesor de nuestra fundación. Es el hombre que lleva el tema energía en la Fundación Libertad y Progreso. Hoy va a ser un pasaje por todo el área energética para converger hacia temas relevantes como es el tema vaca muerta, el tema de las energías renovables. Con esto le dejo la palabra a Emilio. Gracias, Manuel. Bueno, es un gusto estar otra vez acá, todos los años de la deferencia de invitarme a que dé mi opinión sobre el tema energético. En esta oportunidad quisiera hacer un repaso de el área energética, la política energética en nuestro país de los últimos 25 años. Lo voy a hacer rápido para converger en la situación actual. Yo identifico tres periodos bien claros, que son el, digamos, 91, 2002, 2003, 2015 y 2016 y la actualidad. En el periodo 91, 2001 o 2002 hubo un gran cambio dentro del sector, ¿no? Se habló de temas que era imposible pensar que se podían tratar en ese momento, pero el contexto que sufría nuestro país después de dos hiperinflaciones, bueno, permitieron que acceder a este tipo de cambios que eran necesarios y que eran reclamados desde hace mucho tiempo, que era el de privatizar los servicios de electricidad y gas y las empresas energéticas, ¿no? En particular un elefante blanco que siempre era intocable, que era el sector petrolero. Recuerdo que en el año 88-89, ¿no? Cuando se hizo el Plan Houston, que fue un intento, yo diría, muy modesto de lograr participación privada dentro del sector petrolero, hubo una resistencia feroz de los sindicatos y de la dirigencia política. Sin embargo, 2 años después se privatizó, no de la forma más elegante posible, pero todo el sector petrolero, empezando por la empresa YPF. Para hacer las privatizaciones fue necesario sacar leyes, la ley de la reforma del Estado, la ley de emergencia, y eso dio origen al marco regulatorio de todas las privatizaciones. Recuerden que en ese momento estaba la distribución, sobre todo en esta área, en manos del Estado a través de la empresa SECMA. Había generación distribuida en todo el país a cargo de una empresa nacional, Agua y Energía Eléctrica. Estaba Hidronor, que construía centrales, ¿no? Las hizo bastante bien en la zona del Comahue. Estaba YPF. Bueno, todo eso pasó a ser objeto de las privatizaciones, que desde mi punto de vista fueron exitosas, sobre todo en los servicios públicos de gas
y de electricidad. Hubo que crear los entes reguladores, ¿no? que es el intermediario en el caso de los servicios regulados. Es decir, tengamos en cuenta, dentro de la energía hay un área que son precios, ¿no? Que son los precios del gas en boca de pozo, del petróleo, de la energía eléctrica donde se genera, y después está la parte downstream, o sea, la parte regulada, que son los cómo llegan esos servicios a la comunidad. Como es hay casi una demanda cautiva, es necesario un ente regulador que intermedie entre los que ofrecen la energía, ¿no? El tipo monopólico, y los que consumen. Para eso estaban los entes reguladores, que funcionaron bastante bien con una reglamentación, que son el ente del gas, el ENRE, el ente de la electricidad, ENRE, y el ENARGAS de la electricidad. En el upstream, o sea, en la generación y en la parte de producción de petróleo, los precios eran libres, ¿sí? En las tarifas eran reguladas a través de mecanismos de revisión tarifaria integral, etcétera, que permitieron durante más de, yo diría, 9-10 años que hubiera inversiones fuertes en el sector, se terminaran con los cortes, no hubiera desabastecimiento de gas. Y otro de los beneficios en ese sector es que se promovieron inversiones muy fuertes. Voy a dar un dato que lo había dado Kirchner durante su campaña, es decir, un dato objetivo porque fue cuando hizo Kirchner 2003, que fue la campaña. Hizo un análisis de las inversiones que se hicieron durante los años 90 y a dólares de hace 20 años se invirtieron más de 17.000 millones de dólares en el sector eléctrico y 80.000 millones de dólares en esa época en el sector petrolero. Esa afluencia de inversiones es la que nos están haciendo falta ahora y hay que ver cómo las logramos, ¿no? Eso hizo que pasáramos a ser un país exportador de gas. Se hicieron infraestructura para exportar a Chile del orden de los 20 millones de metros cúbicos diarios. Tengan en cuenta que hoy se consumen en todo el país 150, 160, si los tuviéramos, ¿no? Se consume un poco menos. Pero 20 millones de metros cúbicos es una cifra importante. Se hicieron centrales térmicas de alto rendimiento, haciendo que el precio que arrancó, el precio del kilovatio hora que pagábamos en nuestras casas, que había arrancado en el año 91, 92, con valores altos, ¿no? Más altos que el promedio regional, a fines de los 90 era uno de los más bajos de la región. ¿Por qué? Debido a que había una libertad para generar la energía eléctrica y se incorporaron máquinas de mayor rendimiento, o sea, de menor costo, y eso redundó en el precio de la tarifa. En el año... otro gran beneficio fue que el saldo de la balanza comercial energética, ¿no? Fue positivo, ¿no? Se empezaron a tener saldos de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares, ¿no? Que favorecían la balanza comercial del país. En el año 98, por la mala política que en ese momento ya se vislumbraba en el gobierno de Menem, es decir, había convertibilidad y había un gasto excesivo, había endeudamiento, etc. Se les acabó la plata y decidieron una buena privatización que estaba funcionando de YPF, ¿no? Venderla a Repsol, ¿sí? Que no es motivo de esta charla, pero es un tema que bastante cuestionado. Empiezan en el 2000-2001 problemas también con las tarifas del sistema regulado de gas y de electricidad. Por ejemplo, la electricidad y el gas se actualizaban con un índice que funcionó durante esos 10 años, que era el índice de precios de la industria en Estados Unidos. Resulta que cuando empezaron a haber problemas, o sea que el índice no era favorable, se empezó a cuestionar si era bueno ese índice o no,
Y eso fue en el gobierno del presidente de la Rúa, en el cual fui yo secretario de Energía por poco tiempo, durante la gestión de Ricardo López Murphy, que está acá presente, como ministro de Economía. A mí me había consultado en su momento el presidente de la Rúa y le dije, los acuerdos son para cumplirse, es decir, no puede ser que un parámetro que nos vino bien durante 8 o 10 años, ¿no? Ahora que no nos viene bien, queramos no reconocer ese parámetro que establecía el contrato. Bueno, pero eso ya eran indicios de que el sistema se estaba empezando a agotar, no por el tema de las privatizaciones, sino por el problema macroeconómico que ya hacia fines de los 90 y principios del 2000 había por esa, yo diría, convertibilidad insostenible. Llega el año 2002, ¿no? Y ahora entramos en el periodo 2002-2015, es decir, el primer periodo fue de grandes transformaciones positivas, que habría que haberlas ajustado un poco, pero ya en el año 2002 viene la gran crisis, ¿no? Que obliga a tomar medidas económicas y macroeconómicas complejas, entre ellas, dada el problema económico que la sociedad estaba padeciendo, se decidió congelar las tarifas, es decir, lo que cada 6 meses se hacía según la ley, según el contrato, se decidió congelarla y me parece con buen criterio porque era una situación de emergencia, ¿no? Estaba, no sé si se recuerda, el 2002 fue un año bastante complicado. Pero viene el 2003. En el 2003 gana Néstor Kirchner la presidencia y de una forma inexplicable e injustificable decide mantener el congelamiento. Ustedes recuerden que en el 2003 hubo un vuelco de 180 grados en la situación económica, empezó a soplar el viento de cola, se había superado no sé cómo la devaluación y la especificación asimétrica, etc. Y la situación no de ninguna manera justificaba mantener congelados servicios públicos, ¿no? En particular el gas y la electricidad. Sin embargo, encontró un rédito o una posibilidad de ampliar su poder político, ese gobierno, ¿no? Recuerden que entrábamos de pleno en el populismo, que es decir, tener a la gente contenta sin importar el costo, y no solamente en el 2003 se congelan las tarifas, sino que se mantienen congeladas durante 10 años. Un periodo en el que la inflación fue más del 1000%, ¿sí? Es decir, que estábamos pagando al final del periodo kirchnerista un valor que no era ni el 10% de los costos de lo que estábamos consumiendo. Es una forma de decir que pagábamos solamente el 10%, pero lo pagamos con creces por otros lados, ¿no? Con inflación, cepo, impuestos, etc. El periodo 2002-2015, digamos como introducción, lo caracterizo por intervencionismo, discrecionalidad, corrupción y capitalismo de amigos. Esos fueron los parámetros con los que se manejó el sector en ese periodo. Además del congelamiento tarifario, que era el sector regulado, metieron mano en los precios que eran libres del petróleo, el gas y de la electricidad. Para el petróleo, en forma completamente antojadiza, cuando el precio del barril de petróleo estaba promediando entre 80 y 90 dólares, ¿no? Después de haber tocado picos de 114, Moreno decide, el ex secretario de Comercio, que en la Argentina el petróleo valía 40, 42 dólares, ¿no? Está bien, es bueno decirlo, ¿no? Si uno es petrolero y en la Argentina le pagan por un barril 42 y en Perú le pagan 80, lo más lógico es que las rentas no se reinviertan y no se repongan reservas y se vayan a otro país. Lo otro que hicieron es arbitrariamente poner un precio del gas en boca de pozo, ¿sí? 2 dólares, 2 dólares y medio. Claro, todos los argentinos contentos, teníamos la nafta más barata, teníamos el gas más barato, la electricidad más barata, pero como podrán imaginarse, era insostenible. Con el gas, ¿qué pasó? Al poner un precio bajo,
uno, en vez de invertir en exploración y reponer reservas, el negocio petrolero es fácil. Yo saco 10, tengo que poner 10, si no se me acaba el negocio. Se dejó de poner 10 y se empezó a sacar. Entonces empezó a caer las reservas, incluso la producción. Tal es así que en el año 2005, 2004, ¿no?, dejamos de honrar el acuerdo al contrato de venta de gas a Chile, generando el serio problema a Chile, que había basado toda su infraestructura con ese gas, con el que producían energía eléctrica, etc. Por supuesto, no se quedaron llorando sobre el problema y inmediatamente hicieron un plan de emergencia en Chile y pusieron plantas de regasificación e importaron gas licuado de otras partes del mundo y se olvidaron de la Argentina. Pero tampoco alcanzó eso, es decir, dejarle 20 millones de metros cúbicos de oferta a Chile no fue suficiente y a partir de 2008 fue necesario empezar a importar. Nosotros tenemos un acuerdo con Bolivia, importamos una cantidad, yo diría, chica, en ese entonces serían 10, 15 millones de metros cúbicos diarios que vienen por caños desde Bolivia. Y gracias a la tecnología apareció una nueva oferta internacional que es el gas natural licuado. Es el gas común, el gas natural, el metano, que se lo baja a menos 160 grados y entonces reduce su volumen 600 veces y se transforma en líquido. Entonces lo transporta en barco, cuando llega al destino, se lo regasifica y se lo inyecta en las redes. En el 2008 recuerdo que hubo un anuncio del entonces ministro De Vido diciendo que transitoriamente se ha contratado con la empresa Accelerate un buque regasificador para, en Bahía Blanca para inyectar a la red por ese año solamente. Ese año entraron 2 barcos y en los sucesivos entraban 80 barcos por año, ¿no? Eso hizo que del año 2005 tener un superávit excedentario en la balanza comercial de energéticos de 6.000 millones de dólares, en el año 2010 estuviéramos 7.000 millones abajo. O sea, más 6.000 a menos 7.000. Porque ahí no hay moreno que valga, no hay que pagar lo que vale. Viene el barco, dice tanto, y si no se pagaba, no se hacía la transferencia mientras el barco daba vuelta antes de amarrar, no se entregaba el gas, ¿no? Entonces, otra de las macanas que se hicieron fue intervenir los entes reguladores, ¿no?, que tienen que tener autonomía. Se nombraban a dedo los interventores. Camesa también pasó a ser la proveedora de combustibles, ¿no? Compraba combustible, lo compraba en ARSA, a pedido de Camesa, y Camesa se lo daba a los productores no lo podían pagar, los generadores. Entonces generaba una deuda a favor de los generadores que una idea que yo creo que es una vivada de decirle, bueno, yo no te puedo pagar, pero si vos me decís que vas a construir una central térmica con tus acreencias, entonces sí. Entonces, bueno, muchas empresas dijeron, bueno, antes de no tener el dinero, que me lo den, construye una central y después vendo la energía. El problema es que la energía que iba a vender tampoco era rentable, iba a depender, digamos, del criterio del funcionario que decía cuánto valía. Bueno, las consecuencias de estas medidas, completamente sin sentido, hicieron que se cayeran los contratos con las empresas. No sé si recuerdan que durante la década pasada la gente decía, bueno, ¿por qué no invierten las empresas? ¿Por qué no las echan? ¿Por qué? Pero, señores, las empresas tenían un contrato, ¿no?, por el cual ellas se comprometían a ofrecer un servicio de electricidad o de gas en cantidad y calidad determinada contra una contraprestación dineraria, que es la tarifa. Cuando unilateralmente una de las partes de ese contrato decide no respetarlo, al no considerar la tarifa, legalmente queda liberado la otra parte a sus compromisos, ¿sí? Ahora, siempre me queda la duda por qué no las expropiaron, ¿no? Pero
yo creo que no las expropiaron precisamente porque perdían el chivo expiatorio, porque la gente se las agarraba con las empresas, sino con el gobierno, que era el que estaba generando esta situación. Ya dije que se cancelaban las exportaciones de gas a Chile. Empezaron los cortes y el desabastecimiento. Recuerden, 2013, 2014 era terrible ver a la gente en la calle sin luz, etc. Se inventó un acuerdo también negociado en el verdadero sentido de la palabra, con Venezuela, por el cual se transferían o se cambiaban maquinaria agrícola por fuel oil. El tema es que el fuel oil no lo producía Venezuela, era un intermediador, y el problema es que hay una limitación en la emisión de azufre que tienen los fuel oil, y el que estábamos importando tenía una producción, una emisión de azufre mayor que la que la ley iba a establecer. Entonces se congeló la ley esa con parámetros más permisivos para poder hacer importación. Ahora bueno, podría ser una necesidad, pero si les digo que fuel oil hacía falta muy poco y que tuvimos que exportar fuel oil argentino con parámetros de azufre mucho mejores que los que importábamos y a un precio más bajo de lo que nos costaba con Venezuela, bueno, ahí tienen un ejemplo claro, ¿no?, de hasta qué punto llegó la gestión kirchnerista en el manejo del sector energético. Llega el año 2008, creo. El kirchnerismo estaba desesperadamente buscando caja, ¿no? Acuérdense lo de la CFJP, y en ese momento a Kicillof se le ocurrió una idea fantástica, como se le había ocurrido antes a Boudou con la CFJP, que fue YPF es una caja importante, ¿no? Es una caja importante, así que, bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Y el primer paso que hicieron fue obligar a Repsol a vender el 25% de su paquete accionario a el grupo Petersen de la familia Eskenazi. El tema es que cualquiera de nosotros podría haber tenido acceso a ese 25%, porque no tuvieron que poner un peso. Consiguieron créditos de bancos, un 40%, y el resto lo puso la propia vendedora de las acciones, Repsol. ¿Y cómo se devolvía? Con las utilidades de la empresa Futuro. Ahora, en el negocio petrolero, de las utilidades, ¿no?, se toma una pequeña parte, el resto es para reponer reservas, ¿no?, que es lo que dije antes, que el coeficiente de reposición de reserva tiene que estar en el 80-90% por lo menos. Bueno, por un decreto el presidente decidió, no sé si era Kirchner en ese momento, Cristina, que podrían disponer de más del 90%. Dicen más del 100%, no puede ser, sí puede ser porque había créditos para tomar. Si una empresa petrolera, el 90% va a los bolsillos de los dueños, se acaba la empresa petrolera. Pero esto se hizo solamente para que el grupo Eskenazi tuviera posibilidad de pagar sin poner dinero. Hay una versión, lamentablemente, que no se puede comprobar con elementos fehacientes, de que el 25%, esos 25 puntos, 17 estaban relacionados a la familia Kirchner. Entonces, YPF empezó a... ¿Qué hacían los españoles? Fenómeno, me puedo llevar el 90%, me lo llevo, no invierto acá, invierto en otro lado. Y nadie lo controlaba, y YPF tenía, el Estado tenía la acción de oro, o sea, podría haber evitado eso, pero no. Pero en el 2011 aparece Vaca Muerta.
¿no? El milagro que para muchos políticos parecía la salvación porque iban a tener plata para seguir gastando. Y entonces ahí sí, Kicillof y Cristina dijeron, bueno, con esto nos salvamos. Pero para hacer eso tenemos que expropiar, tenemos que sacarle a los españoles y quedarnos nosotros con esto. Entonces en el 2012 viene lo que yo llamo una confiscación, porque no se cumplió con la ley de expropiaciones. Fue un episodio, yo diría, vergonzoso. Yo viajo bastante y hablo con gente del extranjero y siempre me traen a cuento esa imagen de funcionarios argentinos tratando de agarrar escritorios, espacios en YPF, echando a los españoles que se iban con sus cositas corriendo porque tenían miedo. Una barbaridad, ¿no? Que sinceramente, lamentablemente eso no trascendió mucho, pero sería bueno a veces recordarlo, por eso lo estoy haciendo ahora. Bueno, confiscaron, después hicieron el pago de la indemnización, ¿no? Se hace al revés, siempre se hace una evaluación, una tasación, se paga y después civilizadamente se transfieren los activos. Acá se confiscó, se ocupó y Kicillof, que era el ministro de Economía, pasó a ser el director clase A, ahora soy yo, de YPF, ¿no? Que hay una incompatibilidad bastante manifiesta, ¿no? Porque está el Estado Nacional, ¿no? Con su política energética por un lado, que a veces no coincide con los intereses de la empresa, ¿no? Y entonces tendrían que haberlo hecho de otra manera. En ese momento, los exsecretarios, y yo en particular, me opuse al tema de la privatización, no por una cuestión de si el Estado tenía que tener participación en YPF o no, sino la forma en que se hizo. Entonces, la fantasía de vaca muerta empezó, vino la magia de Galuccio, no sé si se acuerdan, dijo, bueno, vamos a perforar, y después voy a hablar de vaca muerta porque es un tema muy interesante. Y YPF entonces empezó a tener problemas. ¿Por qué? Porque no encontraba socios, ¿no? Y el Estado no tenía plata, no podía endeudarse. Otro de los motivos, además de caja, era que YPF podía endeudarse en dólares y pasarle al Banco Central los dólares, ¿no? O sea que en ese momento había una escasez grande de dólares. Entonces, en el 2012 empiezan los problemas y hay que conseguir socios. Kicillof va por todo el mundo, Galuccio va por todo el mundo y nadie quiere poner un peso en las situaciones argentinas. Hasta que aparece Chevron, ¿no? Chevron dice, bueno, está bien, yo voy, pero yo pongo las condiciones. Y fueron condiciones bastante fuertes, ¿no? Por empezar, terminen de pagarle a los españoles. ¿Sí? Entonces fue corriendo Kicillof y pagó lo que no valía, más de 10 millones de dólares por esas acciones. Después dice, tenés que arreglar con el Banco de París, era el Club de París. Va corriendo y paga así generosamente todo. Después le agarran y le dicen, bueno, pero esta ley de hidrocarburos mucho no me gusta, habría que adecuarla, y sacan un proyecto de ley de hidrocarburos que se aprobó, ¿no? Entonces cuando hablan de soberanía, cuando hablan de independencia, qué sé yo, ante estos episodios, ¿no? Hablan de una hipocresía bastante grande. Bueno, en el después paso a vaca muerta. Aparecen los problemas, se invierte. ¿Se acuerdan que habíamos inventado un precio del barril que era la mitad aproximadamente del precio internacional durante 10 años? Ahí yo no sé las provincias cómo se aguantaron eso, porque las provincias cobran una regalía del 12% sobre el precio, ¿no? Nadie dijo nada.
Bueno, los sindicatos, pues la actividad cayó como un piano porque no había inversiones. Pero bueno, cambiaron las cosas y en el 2014 internacionalmente el precio del barril de petróleo cayó, ¿no? Llegó hasta valer $23, ¿no? De un promedio de 80 y con pico de 100 llegó hasta 23. Con esos precios acá no podemos producir petróleo. Entonces, es una de las pocas cosas que justifico de las que hizo Cristina, ¿no? Que dice, bueno, vamos a poner un precio del barril criollo, ¿no? Que esté por encima del precio internacional para poder así mantener la actividad. La sociedad enseguida interpretó que eso era dinero para las empresas, que de acuerdo, que yo, no, macana, era para que no se fundieran las provincias, porque ya les digo, acá lo que se llama el lifting cost en ese momento estaría en $30, no, $40, y el precio si lo ponen 20 hay que cerrar todos los yacimientos. Entonces las provincias se quedaban sin regalías y un problema social grande por que quedaba toda la gente en la calle, entonces se decidió hacer eso. ¿Quién lo pagó? En este caso no toda la sociedad, sino los que cargamos nafta, ¿no? Con precios de combustible que empezaron a ser más altos que los ficticiamente teníamos anteriormente. Entonces ahí se revirtió la cosa, ¿no? Los paraguayos, los uruguayos venían a cargar nafta acá y antes era al revés. No, al revés, nosotros íbamos a cargar nafta a Uruguay, a Paraguay, porque estaba más barata allá, porque se manejaban con el precio internacional. Dentro de la desesperación por conseguir capitales, no sé si recuerdan que nos alejamos de Occidente, empezamos a flirtear, además de Venezuela e Irán, con Rusia, con China, no por una cuestión ideológica, sino porque no había nadie más que nos pudiera dar una mano. Entonces aparece China. Ahora, yo estoy de acuerdo a hacer buenos acuerdos con China, porque es una potencia, es el principal, creo, comprador de soja, y bueno, ahora ya está con el mercado de carnes y otras cosas. Pero en el 2015 cierran contratos a meses de las elecciones y firmaron contratos después de las elecciones y antes de terminar el mandato de entregar el poder en el 10 de diciembre de 2015. China estaba interesada en vendernos la tecnología nuclear de reactores que son los que se usan en el mundo. Los que usamos nosotros no se usan más en el mundo, ¿no? Es uranio natural, que bueno, se decidió por cuestiones políticas y estratégicas en la década del 50-60 de que fuera uranio natural. Tiene mayor beneficio para la producción de armas nucleares. Pero no se usan más, en el mundo se usan reactores de uranio enriquecido o levemente enriquecido, y China tiene un generador bueno, ¿no? Que es un modelo de Westinghouse que lo adaptó, incluso se lo está vendiendo a Inglaterra. Pero digo yo, si vamos a cambiar de paradigma, nosotros tenemos 3 centrales nucleares, ¿sí? Si vamos a pasar a uranio enriquecido y habiendo una oferta tan grande en el mundo, lo que tendríamos que haber hecho es hacer un paneo de todas las tecnologías, de todos los oferentes, hacer un concurso, etc., y elegir la mejor. Pero no, vamos a comprarla a China. ¿Por qué vamos a comprarla a China? ¿Por qué vamos a firmar contratos? Se firmó contrato con una central hidroeléctrica en Santa Cruz con China. ¿Por qué se le dejó el observatorio astronómico en Neuquén, etcétera? Bueno, acá hay economistas que lo saben mejor que yo, los famosos swap, el tema del dinero que iba a entrar de los yuanes y qué sé yo, lo hacían indispensable en ese momento para el gobierno kirchnerista. Resumiendo, con China se contrataron o se acordaron construir 2 centrales, una de uranio natural, que sería la cuarta, y una de uranio enriquecido, que sería la quinta. Y el proceso completamente viciado de licitación de las centrales hidroeléctricas de Río Santa Cruz
que originalmente se llamaban Condor Cliff y Barrancosa, y después pasaron a llamarse Néstor Kirchner y Zepernik, y ahora se llaman Condor Cliff y Barrancosa otra vez. Fue un proceso viciado porque era un concurso que lo había ganado una firma local, Pescarmona, con otra gente. Lo hicieron desistir del tema y llamaron otra vez a concurso, y el candidato en ese momento era el grupo Baez con Sinoenergy o algo así de China. Cuando se ponen malas cosas con Baez, ¿no?, ante las evidencias ya en 2014, 2015, la NATA, etcétera, deciden dejar de lado la oferta de Baez y van al muleto. El muleto era electroingeniería con otra firma china, con la que firman el contrato. Y para terminar con el periodo ese, estábamos conviviendo con subsidios anuales del orden de los 15.000 millones de dólares para el sector, ¿sí? Y toda esta parafernalia de desatinos que se hicieron significaba más de 120.000 millones de dólares que pagó el Estado, por malas compras, por subsidios, etcétera, por importaciones. Bueno, el estado en que llegó el sector. Viene el año 2016, no pongo 2015 porque el 10 de diciembre asumió la nueva administración y evidentemente había que volver a la normalidad. Hubo discusiones en ese momento sobre cómo hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que fervientemente decía que había que dar un claro diagnóstico de la situación, porque siempre hago el ejemplo médico, ¿no? Si uno se siente bien y viene alguien y dice, te tengo que operar, y yo digo, no, estoy bien. Ahora, si me muestra los estudios, las radiografías, las resonancias, etcétera, tenés un tumor y te vas a morir, bueno, voy corriendo y digo, opérenme, ¿no? La sociedad no percibía el problema, no solamente en energía, sino en todo el contexto. La sociedad cambió no por el cepo ni por la inflación, no, simplemente porque estaba cansado del autoritarismo y de las formas de conducir, ¿no? Entonces, había que restablecer variables económicas, institucionales y jurídicas en el sector, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque 100 y pico de mil de millones de dólares, ¿no?, significan un vaciamiento muy grande del sector. Si una empresa, una actividad se vacía, es necesario hacerle una transfusión de dinero, de inversiones. El Estado no la puede hacer, entonces nosotros teníamos conciencia en el año 2015 que si no venían inversiones, el problema iba a seguir. Ahora, para que vengan las inversiones, era necesario tomar medidas, ¿no?, que iba a afectar el capital social. O sea, lo que en realidad hace mantener en el poder a un gobierno, en un sistema democrático, ¿no? Si la gente no lo quiere, no lo vota y se tiene que ir. Se optó por la alternativa de gradualismo, ¿no? No mostrar mucho los problemas. Incluso yo me acuerdo que me llamaron y me decían, Emilio, por favor, no salgamos a los medios por ahora, porque ya había una estrategia que, bueno, se hizo, bien o mal, pero se hizo. La estrategia entonces consistía en el sector regulado de tarifas de gas y electricidad, aumentar las tarifas para bajar los subsidios, ¿sí? Los subsidios en el sector energético es uno de los grandes componentes del déficit fiscal. En ese intento de bajar tarifas, en el año 2016, no sé si recuerdan, se hace el plan de ajuste tarifario, hubo una gran reacción de la sociedad, se judicializó el problema, intervino la Corte Suprema de Justicia, paró los aumentos y dijo, estos aumentos tienen que ser graduales y previsibles, ¿no? Entonces se dio marcha atrás y se hizo un sendero de actualización tarifaria, se hicieron
las audiencias públicas, se hicieron las revisiones tarifarias integrales, etcétera, todo lo que había que hacer en ese momento, y se arrancó con eso, que me parece bien, ¿no? Lo que pasa es que la gente tiene mala memoria, ya se había acordado eso en el 2016, y ya en el 2017, cuando hubo que aplicarlo, empezaron a notar el tarifazo, y no, ya está escrito, ya era así, ya se acordó, hubo audiencia, pero bueno, a lo mejor hubo problemas de comunicación. Lo cierto es que se logró revertir una ecuación, 20% tarifa y 80% subsidio, a 80% tarifa, 20% subsidio, grosso modo y en general, ¿no? Es decir, mejoró bastante la situación en cuanto a los subsidios al sector energético. En la parte de libre, ¿no? Porque hay que recordar que los precios de los combustibles y de las naftas y del petróleo siempre fueron libres. Lo que pasa es que no se respetó la ley, ¿no? Si yo soy un estacionero y quería vender la nafta que yo a 100 pesos, y bueno, podía ser, por supuesto nadie me la va a comprar, pero digo, no había restricciones. Sí había aprietes y se usaba mucho YPF en ese momento para moderar un poco el precio, ¿no? No sé cómo se las arreglaba Bruffaut y la gente de Repsol en ese momento para explicarle a los accionistas por qué vendía la nafta a precios por debajo de los del mercado, ¿no? Pero bueno, en generación, bueno, se trató de buscar la liberación otra vez, o sea, de volver a la ley. El año pasado se salió del barril criollo, es decir, se había dicho que si durante 15 días el precio internacional estaba alrededor de entre 50 y 60, bueno, ahí ya se acoplaba. Pero con tan mala suerte que después de eso, el precio del barril que estaba abajo, o sea, lo que estaban buscando era que subiera para eliminar el barril criollo. Pero siguió subiendo y llegó a casi 80 dólares, ¿sí? Y el dólar que estaba, no sé cuánto, 17 se fue a 28, ¿sí? Y el precio de los combustibles está relacionado con dos variables fundamentales, que es el valor del dólar y el precio del barril internacional. Y además está el tema de los biocombustibles, etc. Así que el gobierno se encontró con un brete, porque la intención era buena, volver a la desregulación y la libertad, incluso de importar y de exportar, pero los planetas se alinearon mal y entonces ahora está el problema de que se cuestiona mucho el aumento de los combustibles, que después si quieren volvemos con eso. En generación también se hizo una escala, ¿no?, de subsidios decrecientes para el kilovatio hora teóricamente tendría que terminar esto en el 2021. Ahora, con estos cambios se está renegociando, cuando pasemos, no, ya lo podemos ver ahora, se está renegociando el tema con las empresas. Es decir, lo que se busca, porque hay que hacer cambios, porque hubo parámetros de la realidad que han cambiado fuertemente, pero lo que se busca es no hacerlo de prepo, no hacerlo como una imposición del Estado, sino negociándolo con las empresas. Y si las empresas no acuerdan, bueno, mala suerte, va a haber que aguantársela, porque estamos poniendo en peligro lo que estamos buscando, que es regenerar la confianza de nuestro país ante el mundo, ¿no? Si ahora agarramos, borramos con el codo lo que dijimos en septiembre, que dijimos que es el barril internacional, porque está alto, y las tarifas no las actualizamos, como hemos dicho, cuando las empresas empezaron a hacer inversiones en base a esos acuerdos, es decir, yo a Argentina no vuelvo más, ¿no? Entonces eso sería muy grave. Entonces el gobierno está en ese gran dilema. Bueno, ¿cómo mantengo a la gente no enfurecida, a la población, y por otro lado trato de que la confianza se mantenga haciendo las cosas que en realidad hay que hacer? Se hicieron algunas medidas interesantes, la promoción del gas, ahora se va a rever, pero no sobre lo que ya se acordó. Recuerden que para gases nuevos y sobre todo los no convencionales se pagaba un precio especial del orden de los $7,5 cuando el promedio estaba abajo de 5, para promover eso. Y a mí me parece bien, porque
Gas que no sacamos, gas que lo tenemos que traer del barco, que está arriba de 8, ¿no? Se empezó con las energías renovables, un tema largamente declamado por todos los gobiernos, pero no teníamos nada, cero energía renovable. Se hicieron los planes de Renovar 1, Renovar 2, etc. Se presentaron muchos, no se van a concretar todas, pero yo pienso que 1000 megavatios y pueden llegar a 2000 dentro de poco, es una cifra interesante. Si pensamos que toda la capacidad instalada del país son alrededor de la efectiva, ¿no? 25.000 megavatios, estamos hablando de un 8% aproximadamente de energía renovable, que es interesante, primero porque nos permite cumplir con todas las promesas que hacemos en los foros internacionales con respecto al calentamiento global y a la emisión de anhídrido carbónico, y por otro lado porque tenemos un potencial espectacular de eólico, de vientos y de sol. La potencialidad del viento en determinadas áreas se basa fundamentalmente en la permanencia. Es decir, ustedes saben que si no hay viento no se produce, ¿no? Acá en Argentina, cuando el promedio internacional está en un 30%, ¿no? De uso, el año tiene 8.760 horas, ¿no? En el mundo se usan 2.400 horas, con suerte. Acá podemos usar más de 4.000 horas, ¿no? Por el viento. Y lo mismo con la parte solar, con los paneles. Tenemos una radiación espectacular en el norte, se está haciendo uno de los campos fotovoltaicos más importantes del mundo. Y creo que fue una buena medida. Pero no hay que dejarla tal cual está a futuro. Es decir, fue una medida de promoción. Es decir, pasar de 0 a 2000 megavatios, cambiar el paradigma, ¿no? Recuerden que cuando recibió Kirchner el sector energético, la matriz energética tenía 88% de participación de hidrocarburos, cuando se fue tenía 93%, ¿no? Y en realidad eso hay que bajarlo, y estas energías lo logran. Ahora, ¿por qué tanto entusiasmo de los inversores ante la convocatoria del gobierno? Y bueno, porque es un buen negocio. Y a mí me parece bien que sea un buen negocio para promoverlo, pero que no sea la regla, sino que sea la excepción. Y yo creo que en los próximos programas Recrear hay que ir bajando los beneficios. En el Recrear 1, Renovar, Recrear es otra cosa. Un fallido algo que está loco por fin. En el Renovar 1 se comprometieron 1.700 millones de dólares de inversión, pero las exenciones impositivas son 900 millones de dólares. Es decir, no es que pongamos plata al bolsillo, dejamos de percibir, ¿no? Porque si no está eso, y bueno, lo cobramos. Pero me parece que es demasiado generoso para el futuro, y sobre todo que es un PPA, es decir, el inversor tiene asegurado que va a colocar toda la energía, si se la consuman o no se la consuman, y a un precio ya pactado, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que reverlo y mirarlo con cuidado. Y por otro lado hay restricciones desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque las redes tienen una cierta capacidad y un cierto equilibrio, ¿no? Es un sistema integrado en todo el país, con el sistema de alta tensión, media tensión, baja, etcétera. Están los centros de generación. Normalmente los centros de generación importantes están lejos de los centros de consumo, por eso hay líneas de esas que ven en los caminos de 500.000 voltios, etcétera. Y al instalar estos eólicos o solares, evidentemente hay que ver si la infraestructura los acepta, ¿no? Porque si no lo tienen que meter dentro de su inversión y ahí ya no les cerraría el número, ¿no? Pero por otro lado, se genera una duplicación de la potencia instalada, porque si yo tengo 10 megavatios eólicos, ¿sí? ¿Qué hago cuando no hay viento? Necesito tener otros 10 megavatios, ¿sí? Entonces tengo 10 megavatios que los uso cuando no hay viento, pero los estoy subutilizando.
Eso hay que meterlo dentro de la ecuación, no decir solamente que el aire es gratis y que una vez que hago la inversión es todo costo de capital amortizado. Y además, después lo voy a tocar, nosotros somos un país gasífero, ¿sí? Entonces no tenemos que empezar a competir contra el gas, ni con las nucleares, ni con las eólicas, ni con nada de eso, ¿no? Se hizo una normalización de los entes reguladores. El grupo de secretarios fue el tribunal de selección, se eligió el director, porque saben que la metodología, lo que establece la ley para los entes reguladores, no es decir, vos andá y encargate. Se hace un concurso público cada 15 años, cada 5 años, se hace una terna, se la eleva al ministerio, y el ministerio la eleva al Senado. O sea, después de hacer todo eso, se aprueba. Esos pasos se cumplieron y están en funcionamiento ahora y ya están regulados los entes reguladores o regularizados. Se están renegociando, se han renegociado los contratos con China. Ese es un tema muy delicado por los intereses que están en juego y porque este es un gobierno que quiere negociar con todos. No se quiere casar ni con China, ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con la Comunidad Europea, ni con Brasil. Trata de ampliar. Y China es un jugador de peso. Entonces, se lograron cosas interesantes. En las centrales hidroeléctricas ya tenían contrato, que alegremente todos dicen, no hay que hacerla, qué sé yo, por el pacto de no sé qué, del medio ambiente. No saben que cuando uno firma un contrato, ¿no? Tiene tribunales de referencia si no se cumplen, era Estados Unidos, por supuesto, y lo que nos hubiera salido no cumplir con ese contrato hubieran sido miles de millones de dólares, además del prestigio internacional. Entonces, de buenas maneras, se hizo un replanteo de las dos centrales, que tenían una potencia X, no me acuerdo si eran 1700 megavatios, se la bajó a 1400, ¿no? Para bajar el área inundada. Al bajar la potencia se tiene más energía, ¿sí? Se cumplieron todos los parámetros que fijó la justicia sobre el tema ambiental y se llegó a un acuerdo con China. De todos modos, arrancó parcialmente porque ahora con los acuerdos con el Fondo Monetario hay que ver qué es lo que aumenta el endeudamiento o no, y bueno, se está negociando eso. Pero es útil, tener centrales hidroeléctricas es útil y además el financiamiento era bastante bueno de los chinos. O sea, creo que es una solución buena, a pesar de que, bueno, no todo el mundo está conforme con eso. No sé si saben que a los verdes tampoco les gusta la generación hidroeléctrica porque dicen que afecta al paisaje. Y con las centrales nucleares, tengo entendido que se logró que China renuncie a los derechos que tenía para la tercera central nuclear, que era la de uranio natural. Y se está renegociando periodo, plazo y características de la central la que en realidad les interesaba a ellos, que es la de uranio enriquecido, ¿sí? Así que por suerte ese frente se ha arreglado bastante. Una digresión con respecto, porque he leído no sé si en el Washington Post o qué, que están hablando de la incursión china en la Patagonia. Yo participé y asesoré a Macri cuando se planteó esto, él todavía no era presidente, sobre el observatorio que se instaló en Neuquén, ¿sí? Yo estoy muy en contacto con el doctor Baroto, que es el presidente de CONAE, que fue el creador del INVAP, y me explicó bastante cómo era el tema. De militar tiene solamente de que, bueno, institucionalmente lo maneja el ejército allá, pero se cambió. Tiene un 10% de participación CONAE en las decisiones, pero es un radar se llama espacio profundo. Está diseñado para misiones a la Luna, a Marte, etcétera, que tienen previsto los chinos, ¿sí? Y no sirve para nada para rastrear satélites militares, ni observación, ni nada de eso. Es un radar como el que tenemos en Mendoza, uno que está en la Unión Europea, y que además peleamos por eso.
estuvimos disputando con Chile para que se hiciera acá, ¿sí? Entonces, por eso yo hay que desmitificar un poco esto, y es una cosa que no molesta, y además está bien que haya investigación científica en el país y que no esté atado a proyectos así militares. Bueno, viene hace poco el cambio de ministro. Creo que fue una decisión política. Incluso me parece que fue un pedido, una sugerencia de los socios dentro de Cambiemos. Yo entiendo que el ministro hizo las cosas que debía hacerse, a lo mejor habría que cambiar un poco los modales, pero me parece que era lo que había que hacer. Y bueno, hago una descripción de Vaca Muerta rápido, así nos queda después unos 20 minutos para las preguntas. Vaca Muerta es un regalo del cielo, ¿no? Los argentinos tenemos esa suerte de que siempre aparece alguna cosa, como había aparecido hace 40 años Loma de la Lata, ¿no? Que hizo gasificar el país. Vaca Muerta existió siempre, existe en todas partes del mundo. Son las formaciones geológicas que tienen hidrocarburo que generaron los yacimientos convencionales. Es decir, está a profundidad de 3.000 metros, 4.000 metros, y durante millones de años y presiones y temperaturas va subiendo por capilaridad el gas, el petróleo, y se arman en distintas partes yacimientos que son los convencionales. Pero el que genera eso, que se llama la roca madre, Vaca Muerta es eso. Ahora, nadie le daba importancia a eso porque nadie suponía que se podía sacar petróleo de ahí ni gas. Resulta que en Estados Unidos, hace ya 15 años, se avanzó sobre el tema y se descubrió se desarrolló un tema que es un sistema que es de fractura hidráulica, ¿no? Es decir, si quieren pasar esto que está acá es un testigo de la roca, de Vaca Muerta. El tema de decir cómo puede salir gas y petróleo de acá, bueno, pues eso es tecnología. Entonces, se logró tener acceso a petróleo y gas de esa roca a través de la fractura hidráulica. La fractura hidráulica es un sistema no convencional, por eso se habla de petróleos y gases no convencionales, pero es el petróleo y gas normal, común. También se lo llama shale o de esquistos, ¿no? Por el tipo de formación rocosa. Y Vaca Muerta, voy a decir Vaca Muerta si no lo termino mal, pero Vaca Muerta es como una gran lenteja de 30.000 kilómetros cuadrados. 30.000 kilómetros cuadrados, más grande que Bélgica. 30.000 kilómetros cuadrados hundido a 4.000 metros de profundidad y con un espesor de hasta 400 metros. ¿Sí? Entonces, el método consiste en llegar hasta la roca, ¿no? Y ver a qué profundidad es lo más conveniente, pegar la vuelta, ir a 90 grados y avanzar 1.500 y hasta 3.000 metros horizontalmente. Entonces, imagínense la tecnología que es necesaria para bajar 4.000 metros o 3.000 metros, en este caso 4.000 metros, y a 4.000 metros hacer que el trépano gire 90 grados y avance 1.500 o 3.000 metros más. En ese tramo horizontal hay una tecnología que tiene perforaciones con taponcitos, etc. Se prepara distintos tramos y se inyecta agua a mucha presión. Entra la presión por el caño así, pasa al horizontal, y cuando pasa por los orificios genera alrededor del caño horizontal, me está avisando que ya tengo que terminar, una ruptura y empieza a fluir el gas y el petróleo que es tirado a la superficie. El agua no es pura, es un 95% agua y un 5% de arenas especiales, una granulometría especial para evitar que se tapen los poros, y algunos químicos que también se agregan. Desde el punto de vista, Vaca Muerta, desde el punto de vista ambiental, es completamente incuestionable, ¿no? Porque tiene el agua del río Neuquén, que son 300 metros cúbicos por segundo,
tiene una legislación provincial que exige el tratamiento de todas las aguas que vuelven a salir después de la fractura, y además, eso está de más aclararlo, pero hay que decirlo, no tiene nada que ver con la napa. Es decir, la napa está a 100 metros, después tiene que bajar 3.900 metros más, y cuando se pasa la napa se hacen todos los encamisados y todos los reaseguros posibles, porque si no se les inunda el pozo. No, supongamos que fueran malos los petroleros y que siempre van a tener cuidado de que no se toque la napa, ¿no? Entonces, Vaca Muerta es uno de los yacimientos que tiene nuestro país. Ese yacimiento fue detectado la riqueza de no convencionales o de shale por la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos en 800 TCF en todo el país. Un TCF, voy a decir varios para que tengan una idea. El consumo actual de gas en nuestro país, que es un país gasífero, se consume mucho gas, el 50% de la matriz energética es gas, consume en un año 1,9 TCF, y ahí descubrieron 800, ¿no? Por supuesto, los 800 no son recuperables, ¿no? Y Vaca Muerta es un 55-56% de esos 800, ¿no? Entonces, hice un pequeño ejercicio para tener una idea de que tenemos un recurso muy grande que es muy probable que quede bajo tierra. ¿Por qué puede quedar bajo tierra? Porque la tendencia mundial es que antes de que termine este ciclo se deje de usar hidrocarburos, por lo menos para quemar, para combustionar. Y eso no es por una cuestión económica, sino por una convicción, un clamor general con respecto a la preocupación del calentamiento global, donde se le atribuye, a veces exageradamente, pero tiene mucho que ver, la emisión de anhídrido carbónico en el efecto invernadero. Y sabemos que los hidrocarburos son los principales productores de anhídrido carbónico. Entonces, en muchos países, fíjense, se están tomando alternativas para dejar de usar petróleo. La transición va a ser bajar carbón a petróleo y petróleo a gas. Es decir, el protagonista en esta transición, que yo pienso que no van a ser más de 50 años, claro, ustedes dicen, este está delirando, ¿no? Pensando en el año que viene, pero hay que empezar a pensar en largo plazo. La transición va a ser el gas. Y nosotros tenemos gas que nos supera. Entonces tenemos que buscar la forma de venderlo al exterior y antes de esos 50 años, porque después no va a tener valor. Hice un ejercicio rápido basado en los 50 años. Supongamos que de Vaca Muerta se puedan extraer 250 TCF, ¿no? Tiene 590 más o menos. Y hacemos una hipótesis de que la demanda de gas va a crecer al 2,5 anual en los próximos 50 años. ¿Por qué? Porque, bueno, si tenemos gas hay que fomentar el consumo de gas, ¿no? En el transporte público, en la generación de energía eléctrica, etcétera. Porque me olvidé decirle que el mundo va hacia la electrificación. Y para producir electricidad, bueno, también están los renovables, pero en la transición va a estar el gas como protagonista. Creciendo nuestra demanda en 50 años al 2,5%, llegamos a consumir 200 TCF, ¿sí? Ahora, a las 250 extraíbles, ¿sí? En 50 años. 50 años. De las 250 extraíbles de Vaca Muerta hay que sumarle las de la producción convencional, es decir, tenemos un montón de yacimientos convencionales que son alrededor de 30 TCF, o sea que tenemos disponibles entre Vaca Muerta y convencionales, dejando de lado el resto de los no convencionales, 280 TCF. Si nos consumimos 200 en 50 años al 2,5% y exportamos regionalmente, hice un cálculo que puede ser alrededor de 25 o 30 TCF a Chile, Uruguay y Brasil, va a quedar un sobrante en estos 50 años de 55 TCF
que a un precio de entre 3 y 4 dólares el millón de BTU da 100.000 millones de dólares. Es decir, que tenemos que colocar esos 55 y promover la demanda acá. Para colocar eso tenemos que tener precios más bajos que los internacionales de producción por el tema del transporte. Estamos distancias que nos desfavorecen. Ahora, quedan 110 TCF todavía del resto de los no convencionales que hay en Comodoro Rivadavia, en el norte, etc. Es decir que a los 110.000 millones de dólares, ¿no?, que tendríamos para exportar y que quedarían bajo tierra si no los exportamos, habría que agregarle 230.000 millones más. Es decir que en 50 años podemos dejar bajo tierra más de 300.000 millones de dólares. Con respecto al timing, y con esto termino, yo creo que en el 2022 ya vamos a estar en equilibrio con las importaciones. No hay que quedarse con el tema del autoabastecimiento total porque no tiene sentido. Es decir, nosotros tenemos una demanda estacional y equipar la provisión de gas para los picos de 2 o 3 meses y tener ocioso el resto del tiempo, ¿no?, la capacidad, no tiene sentido. Es mucho más inteligente tener en esos 2 o 3 meses un abastecimiento, una importación que es mucho más económica que tener después capacidad ociosa. Yo pienso que en el 2022 eso ya está resuelto. 6 años después, si hacemos bien las cosas, podemos tener ya la cobertura regional otra vez, es decir, tener clientes entre los vecinos. Y para lograr esto hace falta una inversión del orden de los 520.000 millones de dólares en 50 años, o sea, más de 10.000 millones de dólares por año en forma sostenida, ¿sí? Y el government take, lo que le quedaría al Estado de esto, serían del orden de los 200.000 millones de dólares. Bueno, todo eso si hacemos bien las cosas. Entonces, con esto termino y insisto. El proceso de capitalización requiere que generemos confianza para poder poner en valor todas estas riquezas que tenemos. Si no hay inversiones, no hay inversores que vengan y de peso, porque 10.000 millones de dólares no es fácil conseguirlo. Entonces, yo 10:30 me tendría que ir, pero dejamos ahora unos 20 minutos, ¿no?, para todas las preguntas que quieran hacer, incluso de actualidad, de las tarifas que van a aumentar mañana, lo que quieran. Gracias.